Recording in progress. Recording stopped. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Enseguida comenzamos, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, doctor. Buenas Allá tardes. Yakipana, Hacha, Sumaurun. Ya, querido hermano.
parece que el doctor es el que está organizando estas salas. Recording ser in oficial progress. en esa nación originaria, ese pueblo indígena, y vamos a también verificar cómo era su sistema de organización antes de que llegaran los colonizadores, ¿no? Españoles. Y por otro lado, vamos a verificar un poco de la historia de cada una de estas 36 nacionalidades, porque muchas de ellas continúan ejerciendo su vida social, su organización política, sus propias formas de autogobierno y tienen un régimen económico propio. En cada una de estas nacionalidades, la administración de la tierra, por ejemplo, que es fundamental, es característica en cada nación y queremos conocerlas, ¿no? Queremos saber si había derecho de propiedad en algunas de estas naciones originarias, o es que se han asimilado rápidamente a la cultura que hoy aceptamos como la que nos une a todos, ¿no? Que es la cultura plurinacional, digámoslo así, y que heredamos producto de la República de 1825, la Constitución de 1826, y que subsiste hasta ahora, ¿no? Entendiendo que no todos nuestros pueblos indígenas originarios han sido reconocidos, sino hasta
la Constitución Política del Estado vigente hoy en día del año 2009, ¿no? Eso quiere decir que vayan incorporándose por favor a las salas y allí el trabajo va a ser organizarnos, ¿no? Hoy vamos a ver un poco del régimen jurídico, político en la colonia desde desde la fundación de las ciudades hispanas, hispanoamericanas, ¿no? Recuerden ustedes, les voy a contar un poquito sobre cómo se ha fundado el caso de La Paz, la ciudad de La Paz, luego en qué momento se transforma ya en una jurisdicción hacia todo el departamento, y bueno, cómo es que esta colonización ha influido en cada una de las 36 nacionalidades que hoy están reconocidas en la Constitución. Vamos a hablar un poco de la marcha del año 90, ¿no? Donde muchas de las naciones originarias logran su visibilización para el contexto nacional, porque hasta antes de la marcha de 1990, encabezada por Marcial Fabricano, desde Tierras Bajas, desde el Beni, hemos tenido muy poca información, sobre todo en las ciudades, ¿no? Había mucha gente que desconocía, mucha de nuestra población desconocía la existencia de varias de nuestras naciones originarias. Nada más apegado a lo que ha estado sucediendo en las escuelas, ¿no? Muchos de nosotros, de la educación que nos han impartido en la escuela, donde nos enseñaban únicamente, como bien ustedes también han señalado, ¿no? Y a modo de un poco de observación, de reclamo, y que comparto ese reclamo, nos han enseñado muy poquito de las naciones de tierras bajas, ¿no? Nos han enseñado sobre todo de las naciones andinas, como si tuviéramos una visión muy andinocentrista, ¿no? Nos han enseñado mucho sobre Caico. Nosotros en el auto. Pero de cómo sabes. Nosotros en el auto. Quiero enchufar para que cargue mi celular. Solo está mandando. Juan Carlos Bayón, Bueno. voy a desactivarle su audio, por favor, porque estamos escuchando su conversación. Está muy alegre, muy agradable la conversación, pero necesitamos organizarnos. Entonces, les decía, muchos de nosotros hemos recibido instrucción en la escuela sobre nuestras culturas andinas, ¿no? Es decir, las que se encuentran en tierras altas. Sobre todo hemos sabido quienes nos encontramos en esta parte del país, en la región occidental, hemos recibido mucha educación orientada un poco por el conocimiento de la cultura aymara, de la cultura incaica, de la cultura tiahuanacota, ¿no? Sin embargo, es necesario que podamos reconocernos nosotros mismos como un Estado plurinacional, pluricultural, multilingüe, ¿no? Y con el respeto a todas estas nuestras nacionalidades, vamos a hacer este trabajo justamente ahora de descubrir un poco, de visibilizar desde la academia, desde la universidad, a nuestras 36 nacionalidades. En eso va a consistir nuestro trabajo. Entonces, vamos a ir incorporándonos en las salas, por favor. Hay 9 salas, una por departamento. Cuando tengamos muchos participantes en una sola sala, les vamos a pedir que nos organicemos en otras salas, que puedan pasar a otros lugares también. Espero que tengamos algunos estudiantes, por ejemplo, del Beni. No sé si tenemos algunos estudiantes que participan con nosotros y que son del Beni. Si pudieran tomar la palabra, si pudieran levantar la manito, ¿no? Para ver si algunos de ustedes son del Beni. Monroy Federico Pinto Alcón, buenas tardes. ¿Usted de qué departamento es o qué afinidad tiene o en qué lugar está trabajando? ¿A qué sala podría incorporarse? Doctor, buenas tardes. Yo soy de Cochabamba. Excelente. Tengo una duda, doctor. Cuando usted afirma el tema de las 36 nacionalidades y etnias, siempre que he recibido una explicación con relación al artículo de los 36 idiomas que está en la Constitución, no necesariamente se refieren a Así es. 36 nacionalidades, sino 36 idiomas. Nosotros en Cochabamba, por ejemplo, somos parte de la nación Sura,
Ujú. La nación Shura no se encuentra inscrito dentro la constitución política del Estado, sino nuestro idioma, que es el quechua y una parte del aymara. Esa parte, si fuese tan gentil, por favor, aclararme. Excelente participación. Le agradezco muchísimo a nuestro compañero Halcón, Roy Federico, porque justamente, ¿no?, esta es la intención. Precisamente en el trabajo que quisiera encomendarle, por ejemplo, a usted y a algunas personas que puedan cooperarlo en este trabajo grupal, es que podamos visibilizar justamente a cada una de estas nacionalidades, que comparto con usted plenamente este criterio. No todas las nacionalidades tienen un idioma propio, ¿no? Eh, Conozco a varias de ellas. En el caso de los lecos, por ejemplo, si alguno de ustedes es del norte de La Paz, por ejemplo, podemos compartir esta experiencia. En el norte de La Paz, si alguno de ustedes conoce la cultura leco, por ejemplo, tiene dos vertientes: la cultura de los lecos de Apolo, que son los lecos de la provincia Franz Tamayo, y los lecos de Larecaja, ¿no?, que está muy cerca a Guanay, Teoponte, Tipuani, etcétera. Son los lecos de Larecaja. Entonces son los larecajas. Coincidirá el nombre de esta nación leco con su idioma, y casualmente, como decía nuestro compañero, ellos han adoptado, en el caso de los lecos de Larecaja, el idioma quechua, ¿no? En una parte, y entiendo que también un poco aymara en otras comunidades, pero ya se ha perdido, ¿no?, el cultivo del idioma leco, que existe, pero que no se lo practica. En el caso de los lecos de Franz Tamayo, entiendo que ellos exclusivamente han adoptado el idioma quechua, y precisamente tiene que ver con lo que hemos visto en la anterior clase, que es esta transculturización a partir de la hegemonía que crean varias de nuestras culturas previas a la colonia europea, ¿no? Esto quiere decir que no es la única experiencia, y de eso vamos a hablar hoy día justamente. No es la única experiencia la de 1492, cuando llegan los españoles, o cuando hacen tratos con los ingleses, hacen trato con los portugueses, ¿no?, para dominar esta parte de la región americana, sobre todo en el sur, en el centro, y un poco en Norteamérica, ¿no? Sino que ya nosotros habíamos experimentado en este territorio a la colonización de otras culturas, como la cultura aymara, ¿no?, la cultura incaica, ¿no?, que han esparcido un poco estos idiomas, como el aymara, como el quechua. Pero recuerden ustedes, el puquina, por ejemplo, si algunos de ustedes, muchos de ustedes son seguramente del departamento de La Paz y van a incorporarse en este grupo, en esta sala de La Paz, ahí tenemos un duro trabajo que todavía sigue en investigación. Lo sé porque conozco a un investigador de apellido Machicado, don Juan Machicado, que sigue investigando mucho sobre el tema del idioma puquina, que lo rescata en sus estudios como parte fundamental de la identidad aymara, pero en los orígenes, ¿no?, de esta cultura, ¿sí? Y no necesariamente, ¿no?, es un idioma perdido, dice él. Y si nosotros recordamos lo que hemos estado estudiando estos días, estas semanas pasadas, se cree que, y hay vestigios, ¿no?, importantes, que la cultura incaica, ¿no?, dominaba solamente en un estrato social el idioma puquina. Equivaldría a decir que el idioma puquina era el idioma de estas clases dominantes, ¿no? Y era, por supuesto, coincidentemente con el hecho de que ellos hayan hegemonizado, ¿no? Los puquina, los que hablaban puquina, hayan hegemonizado esta
quechuización, digamos, en toda la parte del Perú y una buena parte de Bolivia, y que incluso los aymaras hayan tenido allí una fuerte resistencia hacia los quechuas y hayan podido preservar el idioma antiguo y que es predecesor al aymara, que es el idioma puquina. Así que coincido plenamente con ustedes cuando hablamos de, sobre todo los pueblos que hoy en día tienen como idioma principal el quechua o como idioma principal el aymara, podemos tener grandes sorpresas a partir de esta investigación que en cada grupo vamos a hacer. Pero sobre todo nos vamos a orientar y quisiera que podamos, algunos de los compañeros que estén en salas muy pobladas, puedan también ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en otras regiones en pisos ecológicos más bajos. Estamos hablando de la Amazonía. Desconozco si hay algún alumno que esté, por ejemplo, y que venga de localidades como San Buenaventura, como Rurrenabaque, como Ixiamas, porque allí vamos a poder explorar un poco, vamos a poder investigar sobre una cultura que está casi desapareciendo, y es la cultura eseja, ¿no? Para quienes estén en el departamento de Santa Cruz, dura tarea la que les va a tocar seguramente investigar sobre nuestras culturas como los choris, ¿no? Los que estaban en la reserva forestal del Choré, ¿no? El río Choré, ahí entre las confluencias de el departamento de Santa Cruz, colindante con Cochabamba, ¿no? De donde se bifurcan los ríos, justamente el río Choré y el río Piraí, donde nace el río Piraí. Entonces allí teníamos en un triángulo que de repente lo podemos googlear en este momento para compartirlo. Les voy a compartir, voy a buscar la Reserva Forestal de Choré para graficarles, ¿no? Y donde ustedes puedan mirar cómo es que en este triángulo que se forma, y les voy a compartir ahora. Permítanme un instante, por favor. Vamos a compartir la pantalla. Bien, no sé si logran verla. Juan Carlos Bayón, ¿logra ver la imagen? Está cargando, doctor. Está cargando, doctor. Está cargando. Muy bien. A ver, esperemos. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Allí, por ejemplo, les estoy compartiendo la imagen de la Reserva Forestal del Choré, ¿no? Aquí es donde están confluyendo estos ríos, ¿no? Aquí nace el río Piraí, ¿no? Y el río Choré, ¿no? Entonces, el río Choré que va hasta Puerto Villarroel, que desciende hacia Cochabamba, se interna un poco hacia Cochabamba, el río Piraí que se interna hacia el departamento de Santa Cruz. Acá, en este triángulo que se hace de la Reserva Forestal del Choré hacia el norte, ¿no? Tenemos una cultura que ya prácticamente ha sido desaparecida, y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en la región, he estado en el sector visitando los lugares, he recorrido parte en navegación de estos ríos, ¿no? El Piraí, el río Choré, y allí he sido informado, ¿no? Por los, no solamente los nuevos colonos que viven ya en el sector, sino por los antiguos vivientes que no eran parte de la nación originaria, de esta nación originaria, pero que han visto desaparecer a este pueblo, ¿no? Y según me contaban, hace un par de décadas atrás, en la década de los años 90, vieron a los últimos descendientes de esta cultura, que lamentablemente fueron llevados hasta Montero, ¿no? Porque por estas proximidades está el camino hacia Santa Cruz, ahí cerca está Santa Fe, muy pronto está también Yapacaní, y más allá Montero, donde se encontraban varios de estos últimos descendientes que finalmente ya al parecer no existe ninguna familia que pueda
todavía atesorar esta gran cultura. Eso vamos a encontrar, sin duda alguna, en nuestras indagaciones que hagamos. Así que bueno, una vez más, los invito a incorporarse. Voy a visitar cada una de las salas. Les pido, por favor, que puedan ir organizándose, ¿no? Cada una de las salas, y allí vamos a estar. Me refiero a uno de los compañeros que en el departamento La Paz solamente son 4 compañeros. Bien, está bien que hayan regresado todos. Nos vamos a dar un espacio de tiempo nada más para organizarnos en cada una de las salas, por favor. Les voy a pedir que cuando demos la instrucción puedan irse hasta cada una de las salas y allí, cuando lo digamos, en cada una de las salas puedan organizarse con un responsable de grupo que pueda tomar nota de los nombres y los contactos, ¿no? Para crear un grupo de WhatsApp, quizás para ir trabajando durante toda la siguiente semana y para que estemos en contacto permanente con ellos para supervisar este trabajo. ¿En qué va a consistir? Una vez más, el trabajo va a consistir en hacer una investigación, no muy profunda, pero sí un acercamiento a cada una de nuestras culturas, a cada uno de nuestros pueblos originarios, naciones indígenas que viven, que todavía están vigentes en nuestros departamentos, ¿no? Y luego vamos a, con ese diagnóstico que ustedes van a hacer, vamos a tener sin lugar a dudas varias naciones originarias que se van a quedar como no vigentes en este momento, como esta que les digo, del Choré, pero que vamos a darle un tratamiento especial después. Bien, le vamos a ceder la palabra a Olivia Mamani. Buenas tardes, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Quería consultarle cómo podemos ingresar a los grupos. Bien, pueden ingresar, en este momento pueden unirse a esta sesión que aparece en el mensaje en el chat, por favor. En el chat tenemos allí los grupos y allí ya varios de los compañeros están ingresando, ¿no? De manera tal que está el link de los compañeros de La Paz, está el de Santa Cruz, de Cochabamba. Enseguida van a retornar. Estaban ya en las salas y han retornado. Esta es la forma. Karina Alcázar, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿algún formato de entrega del trabajo en cuestión de lo que es formato, extensión? Karina, vamos a darles más bien toda la libertad para que puedan hacer su trabajo con lo mínimo de contenidos, ¿no? Una referencia histórica, ¿no? Una ubicación geográfica, ¿no? Y finalmente, cuál era la estructura política organizativa, ¿no? Cómo estaban organizados antes de la colonia o si esta organización persiste hasta el día de hoy. Y finalmente, si tenemos algunas referencias sobre el esquema jurídico que tenían cada una de nuestras naciones originarias. Nada más con estos contenidos mínimos podemos hacer un trabajo que pueda ser no muy abundante, pero sí concreto con estos puntos importantes que son los que vamos a aportar y vamos a hacer trabajo no solamente de investigación, sino también lo vamos a exponer en esta sala para compartirlo con todas. Alba Lobatón, buenas tardes. Adelante, por favor. Luego está Doctor, Ole. buenas tardes. Un favor, no, en el chat a mí no me aparece ninguno de los links para poderme unir a las salas. Nos ha pasado lo mismo esta mañana con una de las docentes. No sé si sería mejor si podría mandar al grupo de WhatsApp cada link por departamento y así nosotros unirnos desde el grupo de WhatsApp de la materia, por favor. Excelente, sí, podemos
Recording stopped. Recording in progress. Hola, hola. Bueno, mil disculpas, se ha congelado la imagen y hemos perdido la señal. De todas maneras, vamos a ir asignando de acuerdo a la lista que tengo. Ya tengo la... les voy a volver a transmitir a todos. Ingresar en los links. Vamos a hacer el intento de ingresar ahora mismo y de lo contrario voy a ir asignando. Bien, en La Paz tenemos a David Yucra, Paucara, a Gisela Vera, Mariela Vilca, Melina Mamani, Melina Apaza, Omar Flores, Yulisa González. En Cochabamba tenemos a Huáscar Tumiri, a Ivette Herrera, a Karina Alcázar, a Lidia Quispe, a René Vargas. En el caso de Santa Cruz, Ibar Gallardo, Lisbeth Botelo, Reinaldo Larrea. En el caso de Potosí están Cristian Paredes, Felipe Romero, Gualberto Nina, Jaycee Quino, Maribel Espejo, Rosendo Quispe. En el caso de Chuquisaca, Alfredo Alcalá, Edmundo, Raúl Vargas, Víctor Hugo Quispe. En el caso de Tarija, Adriana Mamani, Gumercinda Mamani, Vanessa Espejo. En el caso de Oruro, Gabriela Leonor Jiménez, Vilma Colque. En el caso del Beni, Claudina Cupana, Héctor Pinto, Víctor Conde, Israel Medrano. Y en el caso de Pando no tenemos a nadie absolutamente. Bien, doctor, ustedes le puedo doctor, asignar. Sí, adelante. hace rato en la pantalla me ha aparecido de La Paz a mí, yo ingresé ahí. Ya. Y estábamos entre cuatro compañeros solo en ese link. Ahorita Ya, muy acabo bien. de retornar, doctor, entonces ahora no sé cómo voy a volver a lo otro, no, la verdad no entiendo nada, doctor, Bueno, estoy perdida. La instrucción es la siguiente, por favor, tenga la bondad. Doctor, A yo soy partir de de La este Paz. momento, dos son las tareas. La primera tarea es elegir a un responsable del grupo, y tomar los números de teléfono de todas las personas de ese grupo, y ese responsable de grupo se va a contactar conmigo a través del WhatsApp para que les pueda pasar las instrucciones del trabajo que vamos a desarrollar para todas nuestras nacionalidades. A ver, Erazo, les voy a asignar. Alguien que no puede ingresar a los grupos, ingresen por No favor. puedo entrar, doctor. Buenas tardes, doctor. Mi persona no tiene que ingresar. No sé cómo lo voy a hacer. Me indicaron que me iban a asignar al entrar, pero no hay, doctor, el enlace en mi pantalla. Por favor, si nos podría colaborar. Voy a ir por partes. Stephanie le voy a asignar inmediatamente. Asignar a los grupos. Stephanie, ¿a dónde le puedo asignar? ¿A qué departamento? Soy de La Paz, doc. Muy bien, está asignada entonces. Yo, doctora, Ingrid, por igual de La Paz. Voy a ir de a poco, por favor. Voy a ir por orden. Doctor. Voy a ir por orden. Ya, A ver, Mario Erazo, ¿dónde le asigno? A ver, Mario Erazo. Bueno, no está. Abigail Quispe, ¿dónde la asigno? A La Paz, doctor. La Paz, muy bien. Adán Quiroga. La Paz, doctor. Muy bien. Adriana Zavala. De La Paz, doctor, por favor. Agustina Calle. La Paz, doctor, La Paz, La Paz, La Paz. La Paz. Muy bien, muy bien. Muy bien. Doctor. Nazario, doctor. La Paz. Doctor. Deme un segundo, por favor. Alba Lobatón ya está, ¿no? La Paz, por favor. No he logrado ingresar, doctor. A La Paz, por favor. Ya está asignado. Doctor. Alejandro Saavedra. Doctor. Siberia, a La Paz, por favor. Siberia, Choque. Doctor Josefina Herrera, La Paz, por favor. Un segundito, por favor, Josefina. Compañeros de Beni, vamos ingresando a la sala, por favor. Doctor, estamos levantando la mano. Doctor Víctor Quispe, a La Paz, por favor. Víctor Quispe, un segundo, por favor. Doctor, por favor. Don José Quispe, La Paz. Doctor, una propuesta, Yo perdón, les para voy a acelerar llamar. este La proceso. Paz, doctor.
Un segundo, por buenas favor. tardes. Nos hemos desorganizado. Vamos a parar un poquito, por favor. Creo que lo mejor es que vayamos viendo, como ya tenemos algunas personas allí en los grupos, vamos a ir dándoles el enlace, que creo que va a ser lo mejor, darles el enlace para que ustedes puedan, desde el WhatsApp, como ha dicho una de nuestras compañeras, vamos a desde el WhatsApp incluirles en un grupo y allí les vamos a pedir que se enganchen, por favor. ¿Ya? ¿Bien? Sí, doctor, por favor, sí estamos mejor, si no nos vamos a complicar más. Sí. Bueno. Doctor, por favor. Doctor, disculpe, habla Reinaldo Larrea. A mí me ha asignado a Santa Cruz, doctor, y yo soy de La Paz, doctor, yo vivo acá en La Paz, doctor. Muy bien. Doctor Rosendo Kish de La Paz. Bien, vamos a parar acá. Vamos a parar acá porque si no nos vamos a tomar demasiado tiempo en la organización. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a atender la sugerencia que ha hecho nuestra compañera anteriormente para que podamos crear más bien links con cada uno de los departamentos para que ustedes se puedan sumar a esos departamentos y podamos hacerlo más bien, no por estas salas de este programa Zoom, porque bueno, no está funcionando bien, así que vamos a cambiar nomás, vamos a hacer como nos han sugerido, ¿no? Vamos a hacer 9 enlaces y los que tengan que ir a cada departamento se enlazarán posteriormente, ¿de acuerdo? De acuerdo. La palabra, licenciado, disculpe. Muchas gracias, muchas gracias. Debería Muchas ser a gracias. sorteo nomás. Todos van a entrar a... ¿Todos van a entrar a La Paz? Exacto, debería ser a sorteo. Doctor, efectivamente, la mayoría de La Paz, Santa Cruz creo que solo hay uno, Chuquisaca solamente igual más o menos hay 4, así dependiendo, como le digo, la mayoría Con la somos palabra, de- doctor, la palabra, mayoría somos de La Paz. Por favor, les ruego que sea nomás a sorteo. Y le corresponde, ¿no? Doctor, Bien. para organizarnos, por favor, una Sea de manera sugerencia. aleatoria. Bien, vamos a ir por orden, por favor, les voy a conceder la palabra, por orden. Doctor. Voy a ir por orden, por favor, deme un segundo, por favor. Raúl Vargas, adelante, por favor. ¿Cuál es su sugerencia? Bien, no está. Héctor Marcelo, adelante, por favor. Ah, ya. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. En realidad, esa asignación ha sido aleatoria, ¿no? El programa los ha ido asignando. Sí. Vamos a organizarnos de mejor manera porque no está funcionando, porque el programa aleatoriamente los ha escogido y los ha mandado a varias salas. Bueno. Doctor, buenas tardes. Raúl Vargas, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, se me ha perdido el señal. De La Paz, doctor, de La Paz. No se preocupe, Raúl. Enseguida vamos a volver. Doctor, perdón, algo que no se esté entendiendo, creo, doctor, perdón, para aclarar simplemente, doctor. Sí, Huáscar. Sí, no, lo siguiente, pasa que los compañeros no están entendiendo. Este trabajo no es por el lugar donde vivamos, sino que es un trabajo en el cual vamos a hacer para conocer las diferentes naciones de los pueblos indígenas y campesinos por departamento. Entonces, no tanto es el lugar donde vivo. Si yo soy de La Paz y me toca de Tarija, entonces tendré que hacer el trabajo sobre los pueblos indígenas del lugar, en este caso de Tarija. No sé, de esa forma yo lo entiendo. Así es, estimado Huáscar, y para todos. Bueno, varios de ustedes son de Cochabamba, de Potosí, tenemos estudiantes de Santa Cruz, tenemos estudiantes del Beni, tenemos estudiantes de Tarija, de Potosí, y bueno, de Cochabamba también. Y la idea es que quienes estén más próximos, como lo ha señalado alguno de ustedes, que por ejemplo está cerca a el pueblo originario Caracara, ¿no? Entre Potosí y Chuquisaca, la idea es que como conocen de mejor manera, ¿no? Están más cercanos, tienen información disponible, puedan participar en esos grupos. Pero lo que sí les voy a pedir mejor es lo siguiente. Vamos a atender lo siguiente. Les voy a asignar
para mejor organizarnos, un link donde puedan ustedes, según todos los que no sean de La Paz, les voy a pasar para que puedan adicionarse a esas salas, ¿no? Los que vivan en otros lugares que no sea La Paz, se puedan sumar a esos links de esos departamentos. En el caso de La Paz, que somos la mayoría, bueno, vamos a optar por esta dinámica que les propongo, que es que podamos hacer una investigación sobre otros departamentos. En realidad, la investigación no va a implicar que hagamos viajes, ni mucho menos, ¿no? Únicamente que podamos buscar información a través de la página web de la CIDOB o de algunos otros contactos que vamos a irles proporcionando. Los que puedan buscar los contactos por sí mismos, se los voy a agradecer. En caso de que no puedan hacerlo, los voy a ayudar. Tengo algunos contactos en algunos lugares de algunas naciones originarias para que puedan proveerles la información y ustedes puedan también, ¿no?, acercarse a ellos. Así que bueno, vamos a modificar nuestra organización y la vamos a hacer a través del WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien, vamos a retomar un poquito nuestra clase. El día de hoy nos toca ver un tema que es muy importante y que tiene que ver con cómo ha sido la colonización en estas tierras. A partir de que se empiezan a fundar algunas de nuestras ciudades, ¿sí?, nosotros iniciamos un proceso colonizador a partir de esta llegada de los españoles a nuestras tierras originarias, pero esta es una herencia en realidad colonizadora. El colonialismo no solamente se dio en los españoles. El colonialismo en realidad fue un aprendizaje, ¿no?, de lo que venía haciéndose ya en toda Europa. Muchas culturas colonizaban a otras. Cuando se produjo este momento histórico tan importante, más allá de la evaluación que cada uno de nosotros hagamos sobre la llegada de los españoles, y no solo españoles, luego portugueses, ingleses, ¿no? Y esto lo tenemos que conocer, porque es que ha sucedido en ese momento, ¿no?, que se ha trasladado hacia este territorio, hacia nuestros territorios, todo lo que se vivía en ese momento en Europa. Europa vivía en una etapa de Edad Media, ¿sí? ¿Cuáles son las características que todos conocemos sobre la Edad Media? Y para quienes recuerden un poco, vamos a hacerlo conmigo, recordaremos que la Edad Media se caracteriza en el mundo, sobre todo en Europa, ¿sí?, por una fuerte influencia de la Iglesia Católica en las monarquías de ese momento. Pero ¿cómo se habían producido los surgimientos de esas monarquías? En algunos casos porque heredaban de imperios que venían, como el imperio de los romanos, ¿no? Venían heredando esta suerte de geopolítica expansiva que iba ejerciendo fuertemente su poder, su control sobre otras naciones. Para quienes hemos podido conocer un poquito sobre el derecho romano, por ejemplo, recordemos que la historia del derecho romano, la historia de Roma nos cuenta cómo es que los romanos, en este ánimo expansionista, llegaban a nuevos territorios y los sometían por la fuerza. Los ejércitos romanos eran tan cuidados, ¿no?, por el imperio, les proveían de no solamente un duro adiestramiento, sino de muchos beneficios, ¿no?, para los que se dedicaban a la carrera militar en Roma. Y cuando llegaban a nuevas poblaciones, a nuevos lugares, a nuevos territorios, sometían a esas culturas. Absorbían todo de estas culturas, absorbían algunas cosas, lo mejor de su población,
Por supuesto que había una avanzada previa para conocer el terreno, para conocer un poco la cultura, pero luego una invasión militar que terminaba convirtiendo a los habitantes de estos nuevos territorios en esclavos del Imperio Romano. Es así que conocemos que no solamente en Europa se dio esta expansión del Imperio Romano, pero que fundamentalmente coincide con momentos históricos importantes, ¿no? La Edad Media. Entonces, momentos importantes del Imperio Romano. Pero no es el único caso de colonización que se produce como aquella imposición de una cultura sobre otra. Nada más y nada menos que eso es una colonización. Es ocupar otros territorios y esa ocupación puede ser una ocupación pacífica, ¿no? En la que los pobladores de a poco van ingresando en otra cultura, van sometiéndola a través de el compartir su propia cultura en nuevos territorios, afincarse en estos nuevos territorios, obtener una residencia, producto del comercio, empezar a comprar propiedades, ¿no? Empezar a establecer sus nuevas familias en estos territorios, y los territorios que albergan estas nuevas familias, por supuesto, van cediendo pacíficamente a esta transculturización, ¿sí? Es posible que también desde el punto de vista cultural se haya podido dar la colonización. Sí, claro, a través de enviar a estos nuevos territorios que van a ser conquistados, ¿sí? Producto de acuerdos en Europa entre pueblos que son colonizados y que se someten al poder de un imperio, ¿no? Que viene de fuera, no dan guerra, no dan batalla, llegan a acuerdos pacíficos y que adoptan, ¿no? Algunos elementos culturales, como la educación, por ejemplo, de ese imperio, ¿sí? Y que finalmente se convierten en parte de ese gran territorio, y los ciudadanos de esos territorios conquistados se convierten en ciudadanos de ese nuevo imperio, ¿sí? Eso parece haber sucedido también en el caso de la expansión del Imperio Tihuanacocha. Recuerden ustedes, ¿no? Se dice que fue una cultura de paz, una cultura que más bien compartía sus conocimientos, toda su experiencia acumulada, a lo que le llamamos, por supuesto, ciencia, ¿no? La ciencia está hecha, desde luego, por la práctica primero, y luego traducido eso en investigación, en reflexión, y finalmente en reglas y en acuerdos científicos a los que arribamos, ¿no? De eso se trata la ciencia, ¿no? Recuerden ustedes, en Europa nos han enseñado también que, por ejemplo, en el caso de los griegos creen que la cultura fundamentalmente es doxa y epísteme, quiere decir, es práctica y es teorización, es decir, observación de la realidad, reflexión, acumulación de estos conocimientos y pronunciamiento de leyes de la naturaleza, leyes de cada una de las ciencias. Las leyes son reglas que cada ciencia, cada sector del conocimiento asume como verdades de ese conocimiento. Entonces ahí tenemos las leyes de la física, ¿no? Las leyes o reglas de la biología, de varias ciencias, ¿no? En Grecia, la ciencia madre, por supuesto, es la filosofía, ¿no? Recuerden ustedes, la filosofía, que era ese amor al saber, esa dedicación al conocer las cosas de la naturaleza, reflexionar sobre ellas, y esa fue la primera ciencia que aparece en Grecia, ¿no? Una de las culturas que quizás se pueda parangonar con la cultura tihuanacota, es decir, con una cultura dedicada a la reflexión,
a compartir pacíficamente su conocimiento, a teorizar la observación que se hace de la práctica, luego de un análisis y finalmente pronunciar reglas que se asumen como los fundamentos de esa nueva ciencia. Y ahí es que empiezan a aparecer después de la filosofía, en el caso de Grecia, por ejemplo, la teoría política, aparece por supuesto luego las matemáticas, aparece, ¿no?, la física, aparece la biología, la medicina, por supuesto, y se comparte esta cultura. Entonces es posible que los griegos hayan también conquistado otros territorios por la vía, como lo hicieron los tiahuanacotas, de compartir la ciencia. En el caso de los romanos, no. En el caso de los romanos, como quizás fueron los incas, ¿no?, con ejércitos que dominaban nuevos territorios y que los convertían en clases sociales de menor jerarquía y que debían rendirle con su trabajo tributo al nuevo imperio, ¿no? Es decir, era como la nueva fuerza de trabajo que se asumía como parte también de la subsistencia económica de ese imperio. Ese imperio, tanto en América, antes de la colonización española, y en Europa se vivía lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llegan los españoles en el siglo XV? 1492, las 3 carabelas llegan hasta América, ¿no? Le van a llamar América, ellos estaban buscando las Indias, recuerden ustedes, y allí lo que traen es esta cultura de colonización, que la vivían en Europa durante siglos, ¿no? Y era una cultura además en la que la religión católica, por supuesto, se había incorporado en el caso de los distintos reinos en Europa, se había encaramado en el Imperio Romano, y luego, por supuesto, había sido parte de varios reinos, en el caso, por ejemplo, de los reyes católicos, Fernando e Isabel, ¿no? Bien se sabe que ellos estaban muy emparentados con la religión católica, ¿no? Entonces, eso fue lo que se importó hasta estas tierras, ¿no? Esa forma de colonizar, ¿no?, que era incorporar estos territorios que los vuelven parte del reino español, ¿sí? No solamente llegan los españoles, por supuesto también llegan los ingleses. Recuerdo un pasaje muy importante, ¿no?, de la historia, que nos hace referencia a que siglos después, ya como en 1800, los movimientos revolucionarios en América se debían a varias razones. Entre otras razones, por ejemplo, recuerdo de nuestras lecturas de historia que los ingleses estaban intentando colonizar España y otros lugares en Europa. Y los franceses se encontraban, ¿no?, con Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII, ¿no?, después de la Revolución Francesa. Napoleón igual fue un líder militar que tenía pensamientos geopolíticos de expansión. Quería profundizar esta expansión del imperio francés, ¿no?, y quería lograr nuevos territorios, y en ello, por supuesto, quería ocupar también Francia. De hecho, en algún momento ocupa Napoleón Bonaparte a través de su hermano José Bonaparte el dominio de España, ¿no? Es allí donde se producen, ¿no?, muchos movimientos políticos en lo que se consideraba hasta ese momento, ¿no?, las colonias, es decir, los territorios que ya dependían y eran accesorios a España, ¿no? España había traído desde 1492 no solamente bulas papales, que eran autorizaciones que le daba la Iglesia Católica a los reyes católicos españoles para poder disponer de estas tierras, ¿sí?, de poderlas cristianizar, evangelizar, ¿no?, y de incorporar en su erario, es decir, como parte de su riqueza, las riquezas encontradas en estos nuevos territorios, ¿no? Esta forma de organización hizo que España pudiera colocar virreyes
en lo que hoy conocemos como Sudamérica, ¿no? Latinoamérica. Allí teníamos, por ejemplo, el virreinato del Pirú o del Perú, ¿no? El virreinato de Lima, y tenemos también al del Río de la Plata, ¿no? Por el sur. Pero no solamente se organizaron nombrando representantes del rey, que eran los virreyes, ¿no? Representantes para todos los asuntos administrativos en estas tierras de su colonia, ¿no? Como los consideraban, sino que también colocaron capitanías, ¿no? En el caso de Charcas, por ejemplo, allí fincaron la Real Audiencia, que era en realidad el tribunal de justicia de la región, ¿no? Esta es la dramática historia de la colonización de nuestros territorios. No solamente, insisto, por los españoles, sino que también un momento histórico importante es Carlota, la portuguesa, que se hace cargo de una parte, ¿no? De lo que era el territorio que hoy conocemos como el territorio americano, y donde ahora se asienta, ¿no? Una porción de lo que conocemos como el país hermano brasilero, ¿no? La República Federativa del Brasil, hoy en día llamada así. Nació como un territorio más bien pequeño que le habían asignado a Carlota, ¿no? De Portugal. Por el norte, los españoles habían llegado a ocupar una gran parte del territorio de América del Norte, que le llamamos ahora, ¿no? Por ello es que varios de los estados de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, ¿no? De lo que hoy llamamos los Estados Unidos de América, tienen nombres latinos, tienen nombres como Nevada o como Nuevo México, ¿no? Todos estos territorios que eran parte de las colonias que se habían atribuido los españoles, ¿no? Y más hacia el norte, ¿no? Ya casi colindando con Canadá, estos territorios mucho más al norte, eran los que habían colonizado los ingleses. Formas de colonización distintas, por supuesto, ¿no? El caso de la colonización por parte de los españoles fue una colonización de sometimiento de todas las culturas que se encontraban en estas tierras, por la fuerza en algunos casos, o por haberlos asesinado finalmente, sino también porque lograron, ¿no?, la capitulación de varios de los reinos o de las culturas que vivían en esta parte de América, ¿no? Recordemos muchos pasajes de traiciones entre algunos hermanos, ¿no?, que luchaban por el poder aquí, ¿no? Incas que luchaban por el dominio de sus territorios, ¿no? Por ser los herederos de este imperio, y que finalmente terminan traicionándose entre sí y que terminan cediendo ante la colonia española. Una forma de colonización española que no liquida a los habitantes de estas tierras, pero que sí los somete a un régimen servidumbral, casi lindando con el esclavismo, ¿no? Recuerden ustedes, el esclavismo se diferencia de la relación servidumbral porque en el caso del esclavismo, ¿no?, que se dio en Europa y que luego fue implementado también una parte de los habitantes que se trajeron desde África hacia las Américas para el trabajo, sobre todo en el agro, pero también en las minas, y que no pudieron resistir, ¿no?, dados los climas tan diversos que han tenido que soportar en estas tierras, ¿no?, y a los que no estaban acostumbrados, los trajeron en calidad de esclavos, ¿no? Pero
ellos en Europa habían tenido experiencias de esclavitud que fueron experiencias romanas, experiencias, todo este sector de la parte sur de Europa, ¿no? Donde se reducían a las nuevas culturas, a los nuevos territorios, a los habitantes de estos nuevos territorios conquistados, a la condición de esclavos, es decir, que no se les reconocía ni siquiera la condición humana, eran considerados simplemente cosas, ¿no? Recuerden, en Roma se conocían a los esclavos como cosas parlantes, ¿no? Eran mucho menos que consideradas las personas sometidas al esclavismo, mucho menos que los animales, ¿no? Podían disponer de la vida de las personas. Y entonces tenían esa experiencia del esclavismo, pero también tenían la experiencia del feudalismo, porque ya en el feudalismo la característica fundamental es que la relación es servidumbral entre el señor, el amo, ¿no? Cambia de nombre, amo era en la esclavitud, era la relación amo-esclavo. En cambio, ya en la época feudal, es el señor, ¿no? Y los sirvientes, ¿no? De la gleba, que estaban adheridos a la tierra, es decir, eran personas que necesitaban tener ciertas libertades, por ejemplo, la libertad de trabajar una tierra para sí mismos, ¿no? Esta es una diferencia con los esclavos, porque los esclavos no pueden trabajar para sí mismos, ellos trabajan únicamente para el amo, y es el amo el que les da el alimento y no les reconoce ningún otro derecho. En cambio, ya en la etapa feudalista, ¿no? Sí se reconoce a las personas en su calidad de seres humanos, pero todavía no se les reconoce la ciudadanía, es decir, la posibilidad de participar en la conformación del poder público, de la administración de la cosa pública, no. Son personas que están rezagadas únicamente al trabajo en la hacienda, al trabajo de servidumbre, ¿no? En calidad de sirvientes, en calidad de cultores de la tierra, ¿no? Para poder contribuir al dueño de las tierras, al terrateniente, ¿no? Esta forma feudal es la que se transporta hasta América. Y entonces, nuestros abuelos, nuestros antepasados, ¿no? Aymaras, quechuas, que fueron encontrados, ¿no? Fueron sometidos a relaciones servidumbrales, pero diría yo que casi fueron también, muchos de los casos, relaciones en realidad de esclavitud, ¿no? Porque recuerden ustedes varios pasajes relatados por Garcilaso de la Vega o como varios otros de esa época, ¿no? Que señalan que los colonizadores creían ser dueños de la vida de los habitantes de estas tierras, ¿no? Se daban el lujo, por supuesto, de aniquilar a las personas, de asesinarlas impunemente, ¿no? Y como no había ningún castigo, esto se parecía, ¿no?, más a la esclavitud que a la relación servidumbral. Por lo menos en la relación servidumbral hay este reconocimiento de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se incorpora en estos territorios a partir de la llegada de los españoles. Algo con lo que ellos ya estaban familiarizados, ¿sí? Se estaba dando en Europa recién el germen de lo que más adelante iba a ser, ¿sí?, la creación de los burgos, es decir, de los espacios urbanizados, ¿sí? Los burgos recién se forman previo a la época de la revolución industrial. Los burgos, y por eso cuando hablamos de las ciudades hoy en día, nos referimos al burgo maestre, ¿no?, que es el que comanda la ciudad o la urbe, ¿no?, que es el burgo, ¿no? Los burgomaestres eran pues los
administradores, ¿no? Maestros del espacio geográfico urbanizado, del burgo, ¿no? De ahí se deriva hoy en día la palabra burgomaestre, que se le asigna a los alcaldes de las urbes, ¿no? Son estos momentos importantes de formación de los burgos los que permiten en las comunidades, ¿no?, lograr que hayan centros donde la gente no solamente trabaje en las faenas agrarias, ¿no?, del cultivo de la tierra o del cuidado de animales, ¿no?, que es la pecuaria, sino que también se fortalezcan talleres en estas pequeñas ciudades, embrionarias ciudades, ¿no? En Europa ya habían estas ciudades que estaban empezando a florecer. Y eso es lo que se transporta hacia América. Por eso es que se fundan ciudades en América. El caso de La Paz, por ejemplo, es un encargo. En el caso de La Paz, la fundación de La Paz no es una iniciativa de Alonso de Mendoza, ¿no? La fundación de La Paz tiene una historia muy interesante porque fue fundada en 1548, un 20 de octubre, por el capitán Alonso de Mendoza, pero en realidad fue un encargo de don Pedro de la Gasca, ¿no?, que era un gobernante, ¿no?, en Lima, en Perú, ¿sí? Y él vivió esta lucha que había entre los ciudadanos, ¿no?, de Arequipa, de Cusco. Habían en el Virreinato de Lima fracciones encontradas, ¿no?, en el Virreinato del Perú, que pugnaban por el poder y que finalmente se pusieron de acuerdo, se pusieron en paz y le permitieron a don Pedro de la Gasca seguir con su gobierno en homenaje a este momento histórico tan importante, ¿no? Es que le ordena a Alonso de Mendoza fundar una ciudad, ¿no?, donde se pueda representar la paz en la que todos estos territorios de las colonias españolas podían ya desarrollarse en su economía, en su administración de las tierras, en forma pacífica. Por eso es que el emblema que está impreso en el escudo de La Paz es: los discordes en concordia, en paz. Mi amor, un pueblo de paz fundaron para perpetua memoria, ¿no? Se hace referencia justamente a eso. Entonces, el caso de La Paz es el caso de muchas otras ciudades que por encargo son fundadas para fortalecer varias cosas en estas nuevas ciudades. Primero, que se conviertan en los centros de acopio de las riquezas, sean riquezas minerales o sean riquezas, por ejemplo, producto del trabajo agrícola, se pueda acopiar para poderse redistribuir entre la población que llegaba y se afincaba ya en estas nuevas colonias, donde ya iban a vivir los colonizadores, ¿no? Y se crean, por ejemplo, la ciudad de La Plata, ¿no? Precisamente porque está cercana a la riqueza del Sumac Orco, ¿no?, en Potosí, y entonces se tiene que fundar una ciudad donde puedan establecerse los colonizadores, y esa es la ciudad de La Plata, ¿no? Más allá se funda también el Virreinato del Río de la Plata, ¿no?, porque justamente está más hacia el sur, en otras tierras que van a depender en su economía muchísimo de la plata que se generaba en el Sumac Orco, ¿no?, en el Cerro Rico de Potosí. Entonces, los españoles fundan estas ciudades para estos importantes objetivos: ser centros de acopio, ser los lugares donde establezcan su residencia los colonizadores, pero sobre todo centros donde haya un intercambio comercial también, ¿sí? Esto lo habían heredado
de esa lógica en Europa que estaba transitando en un momento importante hacia una nueva etapa, ¿sí? Estaban en la época medieval, en la época feudal, y estaban transitando hacia una época ya moderna, una época donde ya el surgimiento de los talleres que les decía en las ciudades permite poco a poco ejercer la génesis de lo que va a ser la revolución industrial. Porque a partir de los talleres que se crean en los lugares donde los que eran antes campesinos ya se incorporan a estos talleres, porque ya tienen un trabajo seguro, empiezan a dominar algunas artes, algunos oficios, ¿sí? Talabartería, ¿no? Varios oficios, ¿no? Las famosas peleterías, ¿no? Para trabajar sobre pieles de animales, o para fabricar, por supuesto, prendas de vestir, para empezar a confeccionar algunos elementos, herramientas de trabajo, y allí los talleres tienen una conformación importante, ¿no? Que subsiste hasta nuestros días, ¿no? En un taller cualquiera que nosotros podemos ir en nuestras ciudades, un taller de cerrajería, por ejemplo, o cualquier otro taller, allí encontramos, por ejemplo, a alguien que se incorpora en el trabajo, que no tiene ninguna experiencia, que probablemente venga del área del ámbito agrario y que se incorpora al taller y allí empieza como aprendiz, luego con el pasar del tiempo llega a ser el maestro del taller, ¿no? El dueño del taller, que ya es el que empieza a generar relaciones de trabajo capitalistas, ¿no? Burguesas, ¿no? ¿Por qué se llaman burguesas? Porque precisamente vienen de estas relaciones ya citadinas, urbanas, de los talleres, de la industria, ¿sí? Y allí se genera precisamente esta relación ya burguesa, que no es la relación agraria. En la relación agraria tenemos al señor dueño de la tierra, ¿sí? Al señor feudal y a sus siervos de la gleba, ¿no? A sus sirvientes, que eran trabajadores del ámbito rural, de las actividades agrarias, pero también, ¿no? Que le servían en la casa del patrón de hacienda, ¿no? Como sirvientes, en fin. Pero ya luego, los talleres en los burgos, ¿sí? En las pequeñas ciudades embrionarias, empiezan a requerir mano de obra. Y allí es donde empiezan a pedir que los seres humanos, que los hombres sean libres, ¿no? Digo hombres en un término, por favor, no sexista, estamos hablando de que muchos de estos talleres sobre todo incorporaban mano de obra masculina, ¿sí? En los talleres, también mujeres, por supuesto, pero sobre todo varones que se incorporaban en los talleres como fuerza de trabajo, ¿sí? Los incorporaban como aprendices, inmediatamente iban tomando conocimiento del oficio nuevo en estos talleres, el taller iba creciendo y el que ya se había convertido en el maestro empezaba a generar excedentes, empezaba a generar riqueza. Eso es lo que necesitaban ya los nuevos colonizadores en estas nuevas tierras, ¿sí? Necesitaban establecer burgos, establecer ciudades. Por eso se fundan ciudades, para tener centros de acopio, centros desde donde puedan desplegarse hacia varios lugares para poder tomar las riquezas, ¿no? De esos territorios, poderlas acopiar y poder empezar un trabajo de comercio, ¿no? De toda la riqueza de estos territorios y poder también fortalecer la industria que es embrionaria, insisto. Ya luego viene toda la revolución industrial en Europa y eso también se transporta hacia nuestros territorios en Latinoamérica, ¿no? Distintas formas de colonización, les decía, una es la forma de colonización de los españoles, otra muy distinta a la de los portugueses, ¿no? Allí incorporan fuertemente el sistema esclavista porque además transportan mano de obra a ellos para trabajar, pues, por supuesto, en el Brasil, en los cafetales, en los cacahuatales, en todos estos lugares de la Amazonía brasilera, ¿no? De lo que hoy es Brasil.
aunque era un territorio, insisto, pequeño. ¿Por qué es grande hoy en día el territorio brasilero? Por supuesto, todos lo sabemos, porque el Brasil ha empezado también a tener esta actividad geopolítica de expansionismo territorial, ¿no? Ha ocupado territorios. En el caso de Bolivia nos ha cercenado más de un tercio de nuestro territorio originalmente asignado en la República en 1825, ¿no? Que además venía de una herencia colonial, ¿no? Del uti possidetis juris, así es como se llama esa máxima que se emplea a partir de la liberación de nuestros países y del establecimiento de las nuevas repúblicas, ¿no? El uti possidetis juris era el derecho que tenían, ¿no?, los revolucionarios de tomar el poder en lo que estaban poseyendo hasta el momento de la liberación de estos territorios, ¿no? Entonces, Brasil empieza con una colonización portuguesa que trae aparejada no solamente ciudadanos portugueses, que traen desde luego también la religión que era oficial también en ellos, que era la católica. Por supuesto también traen el mandato de la reina Carlota de Portugal, ¿no?, que es toda una emperadora en realidad, más que reina es toda una emperadora, ¿no?, en Portugal, y trae esa forma de dominio a estas tierras. Se traen mucha mano de obra importada desde África, por supuesto, los someten a condiciones de esclavos. En el caso de Bolivia hay muy poco de este comercio de seres humanos en el ámbito del esclavismo, pero sí está presente también, ¿no? Y otra es la forma de colonización inglesa, ¿no? Los ingleses tenían una forma de colonización totalmente distinta. En el caso, por ejemplo, de el norte de América, allí fundan ciudades para incorporar su propia cultura, prescindiendo de cualquier cultura que haya habido antes de que ellos llegaran. Entonces, para ellos, el exterminio es lo fundamental. Ellos acaban con las culturas que estaban en esos territorios de lo que hoy conocemos los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En la parte norte, fundamentalmente, exterminan, ¿no?, y los reducen, ¿no? Esta palabra es importante, los reducen, ¿no? Luego a pequeños territorios, ¿no?, llamados reservaciones, donde les reservan algunos derechos de todavía preservar su cultura, pero están absolutamente aislados de las ciudades que ellos fundan, ¿no? Ellos son muy avanzados en Europa, en el caso de los ingleses, en esta época histórica de la Revolución Industrial, que sobre todo tiene una explosión en Inglaterra, ¿no? Y las nuevas formas de tránsito hacia el capitalismo precisamente se dan en Inglaterra, se dan muy tardíamente en España, por eso es que nosotros también, ¿no?, terminamos heredando esta última parte de la visión de una nueva etapa histórica como es el capitalismo, ¿no? Llega de manera muy tardía hacia Latinoamérica porque los españoles justamente llegaron muy rezagados a incorporarse a esta nueva forma de relaciones sociales de producción que se llama el capitalismo. Ellos todavía vivían en la etapa feudal. Bien, estamos llegando al final de nuestro horario. Quiero reiterarles que como no hemos podido organizar nuestras salas en el Zoom, no nos ha permitido nuestro programa de Zoom tener la accesibilidad a las salas, vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a crear hasta mañana, permítanme por favor, o hasta el lunes, mejor, hasta el lunes, para que podamos hacerlo conjuntamente la unidad de sistemas de la facultad. Vamos a crear unos links de WhatsApp para que ustedes se puedan incorporar
en estos grupos. Les pido prioritariamente a los que no son de La Paz, los que son de otros departamentos, que puedan incorporarse en sus departamentos. En el caso de La Paz, vamos a tomar la iniciativa, que también algunos de ustedes han sugerido, y que los podamos distribuir a todos nuestros compañeros de La Paz en varios lugares del país para que puedan cooperarles también, como quiera que va a ser una relación más bien virtual, podamos aprovechar la experiencia de nuestros compañeros del interior y que con ellos podamos ayudarles a que ellos puedan también compartir de mejor manera sus experiencias. Eliana Justiniano, levantó usted la mano. Adelante, por favor. Eliana, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Adelante. No, lo que pasa, como estábamos en ese mambo de los grupos, quería saber dónde me iba a tocar. Ay, me había olvidado bajarlo, va a disculpar, doctor. Ah, ya, no se preocupe. En el caso de usted, por ejemplo, usted es de Santa Cruz, entiendo, ¿verdad? Sí, doctor, soy de Santa Cruz. Entonces, por favor, le ruego luego incorporarse allí para poder trabajar en el caso de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Sonia Romero, buenas tardes. Adelante, por favor. Sonia Romero, adelante. Buenas noches, doctor. No, está bien. Yo eso también sugerí. Que muchos somos de La Paz, todos queremos estar en La Paz, entonces, si hay posibilidad, podemos irnos a un departamento que sea poco, ¿no? Somos muchos de La Paz. Sí, eso nos va a servir para enriquecer también nuestros conocimientos, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere usar la palabra. Perdón, doctor, yo quería sugerirle lo siguiente. Si es posible, bueno, si vamos a hacer La Paz, que sea La Paz Altiplano, La Paz Los Yungas, no sé, porque La Paz es bien diverso también. Sí, tiene 3 regiones macro, ¿no? Que son la Amazonía, la segunda que es toda la parte subtropical, digamos, la parte Yungas, Alto Beni. Tenemos, por supuesto, la región altiplánica, ¿no? Son las 3 macro regiones, aunque hay varias subregiones, ¿no? Que están desplegadas en todo este territorio. Tenemos valles también, por supuesto, valles cerrados. Tenemos valles, aunque muchos de nosotros quizás no conocíamos, ahora vamos a tener esta gran oportunidad de conocer los valles vitivinícolas también que tenemos en La Paz, por la parte de la provincia Sibi, allí por Luribay también, ¿no? Así que bueno, tenemos un departamento muy diverso, así como son varios de nuestros departamentos, ¿no? En el caso de Tarija, si hay alguien de Tarija, por favor. ¿Hay alguien de Tarija? No hay nadie de Tarija. En el caso de Tarija, por increíble que pueda parecernos cuando no conocemos este departamento tan maravilloso, podemos encontrar ahí varias ecorregiones, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en el caso de Tarija, pues lo que es clásico y lo que primero se nos viene seguramente a la mente es que Tarija tiene valles, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Hacia el sur tenemos, en el caso de Tarija, el Chaco, pero tenemos también una parte altiplánica, ¿no? Si algunos de ustedes no sabían, ¿tenemos altiplano? Sí, claro, tenemos una parte de cordillera, hay mucha producción de papa, por ejemplo, ¿no? En el caso de Tarija. Así que, bueno, muchos de nosotros podríamos pecar de reducir nuestros departamentos a la mirada muy citadina, ¿no? Y por eso es que queremos enriquecer nuestros conocimientos. ¿Hay alguien de Potosí, por favor? Si puede levantar la mano. De Potosí, nuestro compañero de Caracara. De Caracara suyo. Freddy Antonio, por favor, adelante. Adelante, Freddy. Bueno, no está atento al parecer. Faustino Auca, por favor, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Faustino. ¿Usted de qué departamento es? Yo soy del departamento Potosí de Nación Caracara Charcas. Qué lindo, qué lindo.
Faustino, por ejemplo, a usted va a ser muy importante que usted forme parte de esta sala, de este grupo de Potosí, porque bueno, ahí vamos a enviarle a algunos compañeros de La Paz también para que puedan ayudarlo, pero va a ser muy importante la experiencia que usted nos pueda contar desde allá, desde ese suyo tan lindo, ¿no? Es un suyo, ¿verdad, Faustino? Sí, doctor, estamos con los hermanos colindantes con Soras de Oruro, Chubis de Cochabamba, Jarajara y Charcas. Después estamos con los hermanos de Bixixa, que son los Chichas al sur. Y ahí dentro de eso hay varios ayllos que están, ¿no?, intactos. Y hasta hoy tenemos una federación de ayllos originarios indígenas del norte Potosí. Maravillosa expresión, Faustino. Entonces, le agradezco muchísimo su participación. ¿Alguien de Chuquisaca, por favor? ¿Alguien de Chuquisaca? René Vargas, adelante. Buenas noches, Licen. Ahí estamos, de Chuquisaca, 5 estudiantes. Qué lindo, muchas gracias. ¿Ustedes son de la ciudad de Sucre o están en alguna otra región? Nosotros somos de las comunidades de nuestros ayllos. ¿Usted de qué ayllo es, perdón? Nación Yampara, nación originaria de Yampara. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Esto está hacia el oeste de la ciudad de Sucre? Sí, hacia el sur, Monteagudo. Monteagudo, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, René. Vamos a Hola, pedir perdón, doctor. que los 5 compañeros de Chuquisaca se contacten y puedan ser parte de ello. Freddy Hola, Antonio. doctor. Sí. Freddy Antonio, adelante, por favor. De La Paz, por favor, doctor. Freddy Antonio, sí, ya nos vamos a contactar los de La Paz. Voy a participar en ese grupo con todos los de La Paz para podernos organizar y podernos distribuir también algunos, ¿no? Para que se puedan ir a algunos otros departamentos, hacer un poquito de trabajo que no nos va a costar mucho, no vamos a tener que viajar. La maravilla de estar utilizando ahora esta tecnología es que podemos comunicarnos ya sea por WhatsApp o podemos comunicarnos por Zoom o por cualquier otra herramienta tecnológica. Así que, Freddy, lo vamos a tomar en cuenta. Doctor. Ok, doctor. Gracias. Sí, doctor, gracias. Por favor. Sí. Doctor. Sí, tome la palabra, Francisco Vino, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Va a disculpar, hace rato levanté la mano. Sobre la organización de los grupos, doctor, yo soy de La Paz, del lado de Pacajes, y ahora no sería bueno, mi sugerencia sería tal vez los de altiplano, tal vez nos podríamos centrarnos hacia altiplano, los de Valle y los de Oriente, tal vez los Yungas, puede ser a ese lado, porque de La Paz somos varios, ¿no? Y yo mismo tendría la voluntad de participar en otro departamento, pero no nos va a dificultar, yo eso un poquito veo, claro, fácil es decir, ya está bien, pero siempre vamos a tener un poco de dificultad. Pues no nos acomodaríamos así, de esa manera, doctor, nada más. Perfecto. Muy bien, Francisco, excelente su propuesta. La vamos a tomar en cuenta y por supuesto que nos interesa conocer mucho todavía y qué mejor de la experiencia de usted desde allá, desde la provincia de los Hombres Águila, ¿no? Francisco, son los Hombres Águila, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, los pacajaques. Excelente, guerreros. Bien, Moisés, conozco un poquito de esa historia, conozco un poquito. Pero bueno, le vamos a dejar a usted que nos pueda compartir la historia, esa historia tan maravillosa que tiene. Moisés Vilca, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Te habla Moisés Vilca Chambi. Yo soy de Nación Seocoya, pero departamento de La Paz. Como el compañero estaba diciendo, es verdad. Todo lo que estamos en altiplano nos podemos organizar un grupo, profesor. Ya. Perfecto. Sociabilizar, digamos, en La Paz hay, digamos, 5 naciones, hay, doctor, 5 naciones y seguramente debe haber, digamos, los compañeros también de La Paz, de cada nación, cada nación nos podemos enfocarnos a nuestra nación, doctor. Perfecto. Muy bien, maravilloso, Moisés. Es la dinámica tan importante de construir entre todos, ¿no? Una propuesta. Bueno, la vamos a mejorar, así que vía libre totalmente, Moisés, para que podamos hacer lo que ustedes están sugiriendo. Willy Arturo, adelante, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Yo también soy de La Paz, pero me ha tocado el grupo del Beni y estoy conforme. Yo quisiera que no habría problema que se mantenga mi
mi selección, por favor. No hay ningún problema. Yo tengo parientes en el Beni, entonces creo que puedo colaborar también. ¿Ya? Excelente. Excelente, Willy. Muchísimas gracias. Rosendo, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctor. Yo Adelante. soy del altiplano de la provincia de Ingave. Yo soy de altiplano. Y a mí me han designado Potosí. Ah, ya, muy bien. Sí, eso quiero hacer notar. Cómo no, con todo gusto. Vamos a reestructurar de nuevo entonces, Rosendo, para que usted se pueda incorporar en este lado. Melina Apasa, adelante, por favor. Doctor, bueno, yo soy de aquí, de La Paz, ¿ya? Y no pertenezco a ninguna región, ¿no? Altiplánica, valle, ni nada por el estilo. Me gustaría conformar el grupo con Potosí, por favor, si pudiera. Yo también intentar. Ya, perfecto. Melina, muchísimas gracias entonces. Muy bien. Doctor. Sí, doctor. Adelante. Adelante, está pidiendo la palabra. Doctor. Agustina. Adelante, por favor. Yo soy de La Paz y pertenezco al Suyo-Colla. Y yo voy a quedarme con Suyo-Colla. Me hubiera gustado ir a Suyo-Callahuaya, que es más cercano, pero tampoco no hablo yo quechua, doctor. Entonces yo me gustaría quedarme en Suyo-Colla. En La Paz, no en otros lugares. Está bien, Agustina, solo que nos va a ocasionar un poquito de tristeza porque nuestros antepasados callahuayas también merecen un espacio. Además, la nación callahuaya, reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, fundamental. Sí, es muy bonito de la nación callahuaya, pero lamentablemente yo no hablo quechua. Claro, es parte de nuestro hermano, son suyos cercanos que somos con ellos, y la verdad no hablo quechua tampoco, doctor. Cómo no, con todo gusto, Agustina. Bueno, de todas maneras, ojalá que alguien pueda tomar esa iniciativa y hacernos conocer cómo es que la cultura callahuaya ha desarrollado también su ciencia médica, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, se confunde con que eran brujos, pero en realidad lo que me decían es que nuestros abuelos, es que ellos en realidad habían dominado muchas de las propiedades de nuestras plantas, ¿no? Además eran muy viajeros, ¿no? Los callahuayas, porque, bueno, exploraban también no solamente el sector de lo que hoy le llamamos la provincia Bautista Saavedra o algunas otras provincias que están muy cercanas, sino que viajaban a muchos lugares para poder también importar hacia la cultura callahuaya algunas plantas, ¿no? Medicinales. Nazario, por favor, adelante. Bien, doctor, quería hacer una consulta. ¿El trabajo que se está haciendo tiene una fecha de presentación? Sí, nos vamos a dar un tiempo prudente, ¿no? Nos vamos a dar algunas semanas para que podamos hacer este trabajo. Yo estimo que, bueno, esta semana vamos a organizarnos con los grupos en lo que va de esta semana y ya de ahí terminaremos de organizarnos durante el transcurso de la semana y desde entonces nos vamos a dar 15 días después para que podamos preparar ese trabajo. Estoy entendiendo que para finales de agosto podemos hacer, ¿no? Nuestro Yo soy de La Paz, doctor. Para mediados de agosto, para mediados de agosto, ¿no? Porque además, agosto para nosotros, ¿no? Los agraristas, los que estamos dedicados al derecho agrario, a estas ciencias de la tierra, es muy importante agosto, ¿no? Es el mes con boca, ¿no? Nuestra Pachamama va a abrir su boca para recibir todas nuestras ofrendas, todo nuestro agradecimiento, ¿no? Vamos a compartir con la Pachamama este mes de agosto, va a ser un mes muy importante para todos nosotros, así que va a ser importante que aproximadamente para el 15 de agosto podamos preparar el trabajo. ¿Está bien? René Vargas, adelante, por favor. Rojas Sayuco, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿me podría añadir al grupo de La Paz, doctor? No me podría unir, por favor. ¿Cómo no? Con todo gusto. Con todo gusto. Lo vamos a enviar a esa sala, a ese grupo. Eliana Justiniano y Víctor Hugo Quispe, por favor. Primero, Eliana. Doctor, licenciado, por favor. Quisiera preguntarle, lo que pasa es que
En nuestro Estado plurinacional existen 36 naciones. Y en este curso, en este programa, habemos, si no me equivoco, más de 200 integrantes. Y bueno, pero los que más participan regularmente no pasan de los 135, a lo mucho llegamos a 140. ¿Qué pasa con las otras nacionalidades, los otros pueblos originarios, doctor? Digamos, no merecen tal vez hacerle también una investigación, realizar un trabajo respecto a ello, porque, discúlpeme, ¿no? Yo estoy viendo que, por ejemplo, los de La Paz, los del Alto, ellos se están organizando y quieren trabajar en su región, y es loable, está bien, pero, ¿y el resto? Porque no todas las naciones, no todos los departamentos están presentes en este programa. Y yo creo que todos merecen, ¿no?, una parte investigativa, claro, sin desmerecer al grupo que quieran pertenecer, pero más allá de eso, yo creo que no está de más ampliar nuestros conocimientos. Eso quería decir. Eliana, le agradezco muchísimo por esa participación, porque usted tiene absolutamente toda la razón. Esa es la idea, en realidad, que está motivando a que nos organicemos, ¿no? Que, bueno, primero que podamos compartir esa experiencia, sobre todo de quienes han estado participando y que tienen un fuerte contacto con esas naciones que están, sobre todo hacia el sur, Potosí, Chuquisaca, o en el caso de Cochabamba, ¿no? El caso de Santa Cruz, pero ciertamente, Eliana, nos van a quedar muchas nacionalidades que tenemos que explorarlas, ¿no? Porque hay que compartirlas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que socializar entre todos y tratar de un poquito aprovechar de ese conocimiento que podemos generar en este curso de todas las nacionalidades. Y ahí vamos a tratar de reorganizar a los compañeros de La Paz, sobre todo quienes vivan en la ciudad, para que, bueno, quizás tienen un poco más de posibilidad de investigar, como dice nuestra compañera Eliana. Entonces nos vamos a dar toda esta semana para organizarnos. Voy a crear los grupos por WhatsApp y vamos a ir organizándonos con calma, con serenidad. Esta semana todavía no vamos a hacer el trabajo, esta semana nos vamos a organizar, porque como dice Eliana, somos un número bastante numeroso, bastante grande, ¿no? Un número bastante grande de compañeros, así que nos da como para que podamos hacer un bonito trabajo y exploremos todas las nacionalidades. Víctor, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor. El quien le habla también es de parte de Hachahuamasuyos, ¿no? De la nacionalidad de Hachahuamasuyos. Entonces, yo soy del sector lacustre, como podemos decir, del lago, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer conocer nuestras culturas, nuestras lenguas. Nosotros, por ejemplo, hablamos aymara, ¿no? Más enraizados estamos en la aymara. Entonces, yo creo que también estaba bien, ¿no? Yo creo que también comparto con algunos de mis compañeros que decían, sí podemos ir también a conocer otras culturas, otras nacionalidades, las cuales también nos va a enriquecer de conocimientos. Y solamente una pregunta, doctor, y en cuanto al esquema de trabajo o la forma de trabajo que se va a presentar, nos enviarán esta semana, yo pienso, como nos indicaba, nos vamos a organizar, ¿no? Entonces yo creo que eso yo quisiera pedirle, ¿no? Que nos también comprenda, porque cuando ya vamos a ir a otros a compartir nuestras experiencias o saberes, yo digo, exactos, con otras nacionalidades, es cuando ya nosotros vamos un poquito a tropezar, ¿no? Y nosotros vamos a aprender y tal vez vamos a sugerir algunas cosas. Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Víctor. Vamos a tomar esa iniciativa. Yulisa, por favor, adelante. Yulisa. Yulisa González. Doctor, igual quería que me agreguen al grupo de La Paz. Igual no conseguí entrar. Por favor. Sí, no se preocupe, esta semana nos vamos a organizar y vamos a tratar de incorporarlos en algunos grupos. Walter, adelante. Doctor. Adelante, Walter. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas tardes, estimados compañeros, doctor, de la misma manera. Pedirle, no sé, hace rato una de las compañeras indicaba de que hoy Bolivia es pluricultural, tiene varios idiomas, varias costumbres, entonces yo estoy dispuesto a tal vez a investigar otras culturas, doctor. Yo vengo de parte de los Yungas, en sí del municipio de Irupana, pero no nos hacemos lío de participar en otra cultura, doctor.
A modo de Gracias, doctor, aprender por la también. atención. A modo de aprender también, Exacto, ¿no? doctor. Gracias. Excelente. Exacto, Muchas gracias, Walter. Bien, estimados estudiantes, entonces, por favor, por el grupo de WhatsApp, les voy a pasar ya los links para podernos organizar. Voy a tratar de distribuir a todos los compañeros en las 36 nacionalidades. Voy a tratar de que case el lugar de origen o donde están trabajando, sobre todo en el área rural, y a los otros compañeros los vamos a distribuir en las otras nacionalidades. Les agradezco muchísimo. Antes de irnos, Víctor Cuizara, adelante. Simplemente una sugerencia. Muchísimas gracias por el espacio. Adelante. Creo que deberíamos tener dos procesos. Uno ligado un poco a la autoidentificación, es decir, de dónde provenimos, por lo visto que muchos provienen de determinados pueblos, culturas, o se autoidentifican, pero también hacer un proceso mucho más intercultural, es decir, de aprendizaje de otras culturas. Entonces deberíamos tener ese proceso para poder tener de repente ya conjuncionar un tema más intercultural, ¿no? Es decir, tener apreciaciones propias de nuestra cultura, pero también apreciaciones de otras culturas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa participación, Víctor Cuizara, y a todos ustedes. Vamos a tomar en cuenta todas las sugerencias que nos han hecho y bueno, vamos a intentar, bueno, ya sabemos que hay una regla, no hay una regla para el éxito, pero ya hay una regla para el fracaso y es tratar de contentar a todos, ¿no? Lo mejor es escucharnos, tratar de juntos construir, y ustedes han sido quienes han sugerido todas estas cosas que las vamos a implementar, ¿no? Y creo que es lo mejor, ¿no? Ustedes han ayudado a construir esta idea. De hecho, la idea no es propia mía. Quiero decirles que en las clases ha surgido esto de que hagamos más participativa nuestra materia, pero además la idea era no centrarnos solamente en lo que ya clásica, ¿no? Es clásico estudiar, que son las culturas andinas, que por supuesto con mucho respeto, mucho cariño las impartimos, pero la idea también es poder aprender de todas y cada una de nuestras culturas que son parte de esta gran riqueza pluricultural de nuestro hermoso país. Que Dios los acompañe siempre, que nuestra Pachamama, que se está preparando para su mes de festejo, los siga acogiendo con mucho cariño, les dé siempre un lugar donde vivir y alimentos para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doctor. Hasta luego. Luego, doctor. Listo, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Se cuida mucho. Aquí sin cama. Cubita de que está, doctor. Se va a cuidar. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, doctor. Allá, hermanos. Compañeros, hacerles recuerdo de la tarea de la doctora Verónica. El resumen, no se olviden. Está bien. Muchas gracias. Gracias, compañera. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Nada, compañeros.